Conéctese a la red de RCN para grandes audiencias. www.radiored.com.co. En internet, Radio Red de RCN atrapa lo que vale la pena. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN. Opinión, noticias, deportes, cultura y mucho más, con la seriedad y la profundidad que usted merece. Son las 6 de la mañana. Llega la Hora de la Verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 20 de marzo de 2014. Esta es la Hora de la Verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy, hacia las 6:30 o 6:40 de la mañana, estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez, tratándonos el tema de hoy, cómo terminó la pesadilla o la escena de comedia o de drama o como ustedes quieran del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Al fin, la ciudad de Bogotá se libra de esta pesadilla. Gustavo Petro ya no es alcalde de Bogotá. Y esto ocurre en el peor momento de la vida de la ciudad, con unos problemas que se fueron agravando enormemente, mientras la Administración de Justicia de Colombia demostraba toda su incompetencia para administrarla pronta y cumplida. El desastre de Bogotá le es imputable en gran parte a una justicia que obró tarde, que obró mal, que se enredó, que demostró toda la condición política que está infiltrada en sus entrañas. Esto se ha debido resolver en el mes de diciembre, a más tardar a comienzos del mes de enero. Estamos en marzo. Estos meses han sido fatales para la ciudad. La encuesta de la Cámara de Comercio sobre seguridad es dramática. La inseguridad crece más de 10 puntos, es decir, un 20%, entre el 42 y el 52%, la percepción de inseguridad. Y las personas que han tenido amargas experiencias de inseguridad pasaron de 41 a 57. Es una ciudad dominada por el AMPA, en manos de los bandidos, pero que además no tiene cómo transportarse de un lugar a otro. La situación de la movilidad en Bogotá es sencillamente dramática. El problema de los hospitales es inmenso. La cuestión de la construcción es horrenda. Aquí, por donde uno lo mire, no ve sino desastres y desastres y desastres. Algo de demagogia. Entonces le baja el precio a unos pasajes de no sé qué, le baja el precio al agua, pequeñas medidas demagógicas para tratar de calentar a unos tendidos que de todas maneras ya no se emocionan. Al mismo al que le baja la tarifa del agua, lo condena a horas de suplicio tratando de llegar a su trabajo y de regresar a su casa. La dramática situación de Bogotá. Trataremos el tema. También, a propósito, llega el asunto en momentos en que el Consejo de Estado declara como tenía que declarar, mucho se demoró también, que el famoso POT, dictado por decreto por el alcalde Petro, es ilegal. Entonces la ciudad no tiene POT, no tiene seguridad, no tiene movilidad, no tiene salud, no tiene educación. Por Dios, ¿cómo esto no se resolvió antes
mucho antes. En Venezuela, ahora el objetivo es María Corina Machado. Leopoldo López está en una cárcel infame en Caracas, víctima no de una decisión judicial, sino de una decisión política disfrazada de decisión judicial, como tantas que se están tomando allá en Venezuela y aquí en Colombia también. Ahora contra María Corina Machado la van a acusar de los 31 muertos que han causado las hordas chavistas, maduristas, en contra del pueblo venezolano. Ahora la culpable es María Corina Machado. Y la van a acusar de traición a la patria, de todo el Código Penal. Se lo vaciaron encima. María Corina Machado, otra mártir a la vista de la democracia venezolana. Mientras tanto, el presidente Santos, mudo, defendiendo a Maduro en la OEA y defendiendo a Maduro en UNASUR, el presidente Santos traicionando al pueblo de Venezuela. El avión malayo, otro misterio. ¿Por qué nadie usó un celular? Ahora están diciendo que hay restos del avión en Australia, o que unos restos encontrados pueden ser del avión malayo. La verdad, nadie sabe nada. Cali bloqueada por buses que no quieren dejar sus rutas. Uno comprende esta situación. Poner orden en una ciudad donde todo ha sido desorden, desgobierno, entrega de los deberes del Estado en perjuicio de los particulares, eso no es fácil, y eso tiene un costo, y eso tiene un precio. Los caleños tienen que entender, y los conductores de buses también tienen que entender. Eso tiene que tener una solución social. La chatarrización es un modelo. Le compran los buses que sobran y se los pagan a un precio razonable. Cali tiene que volver a la calma. En Cali se tiene que imponer la razón sobre las emociones del momento. Una noticia que les da a ustedes la hora de la verdad en primicia. Ya se recolectaron y se presentarán mañana 2 millones de firmas contra el aborto. Mañana un acto solemne para entregar unas firmas que se recolectan en todos los lugares del país, en todas partes, por gente que espontáneamente dice no a la muerte de niños indefensos que se encuentran en las entrañas de su madre. Y por supuesto, no a que las niñas se sometan a una práctica que las marcará terriblemente para siempre. Violenta caída del peso colombiano. Terminó la jornada a 2.009 pesos. ¿Quién le metió esta millonada de dólares al sistema? Nos tememos que sea el gobierno, que esté cuadrando lo de la mermelada, metiéndole cantidades de dinero al circuito, tumbando el precio del dólar y haciendo más penosa la situación de los exportadores y más difícil la situación de los colombianos que compiten con productos importados. Nos tememos que sea eso, que sea el gobierno el gran culpable de la caída dramática del dólar, que estaba a 2.050 pesos y ahora está a 2.009 pesos. ¿Para dónde vamos? Y para colmo de desgracias, el café también está bajando en Nueva York. La tonelada de las arábicas está a $185, llegó a estar muy por encima de $200 la tonelada, y el café colombiano se mantiene a 2,14, pero con tendencia a la baja, arrastrado por el precio de las arábicas. Ayer cayeron las bolsas y caen también en la mañana de hoy. Rusia sigue invadiendo Crimea. Se tomó otra base naval en la zona. Los soldados ucranianos salen corriendo de la región, entendiendo que no tienen ninguna posibilidad seria de oponerse militarmente a Rusia. Le piden ayuda a la ONU. Hágame el favor, hágame el favor. Es como pedirle ayuda a Rusia para que detenga a Rusia. Con el voto de privilegiado que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad para bloquear las decisiones que se tomen, y con la ayuda de China no hay nada que hacer. A Crimea se la tragó
Rusia y Obama en lo de siempre, ahí. Israel solo depende de sí misma en la cuestión de Irán. Una advertencia supremamente seria. Y Obama, ahí. Obama definitivamente no entiende nada de lo que pasa en la política internacional. Una guerra que se pudiera evitar con sanciones muy fuertes a Irán. Israel dice, Irán está engañando, Irán sigue enriqueciendo uranio y sigue preparando la bomba atómica y no lo voy a permitir. Está claro que si Irán tiene una bomba atómica no es para jugar con ella, sino para tirársela encima a Israel. Los rebeldes libios están robando petróleo para financiar su causa. La ONU ha dado autorización para abordar esos buques petroleros libios y para confiscarles el petróleo. Pero finalmente, ¿dónde parará? El fenómeno del Niño a la vista. Parece moderado, dicen en el Perú. Y hoy tenemos que hacer un anuncio muy cordial a los amigos del senador Jaime Pava Navarro, cuya memoria recordamos con admiración, con gratitud. Hoy se cumple el 8º aniversario de su muerte y hay una misa solemne en la Capilla de los Santos Apóstoles en el Colegio Gimnasio Moderno a las 6 de la tarde. Invitamos a sus amigos, a quienes recuerdan la memoria de ese gran colombiano que fue Jaime Pava Navarro. En Hoy en la Historia recordaremos a un monstruo y cómo acaban los monstruos cuando se burlan de un pueblo, cuando lo maltratan, cuando cometen toda clase de maldades. Hoy sí, Dios mediante, hablaremos de Calígula. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues les cuento que hoy Bogotá amanece con la noticia de que su alcalde, Gustavo Petro, se irá. Y Colombia celebra que tiene justicia interna y que se respetó la justicia disciplinaria. Tras las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó a Petro, que dejaba sin efectos la decisión de la Procuraduría de Destitución e Inhabilidad, pues pusieron al presidente Juan Manuel Santos en uno de sus peores y más complicados dilemas. El presidente Juan Manuel Santos debía decidir si seguía las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, para ser sinceros, muchos pensamos que iba a seguir las directrices de esta comisión, teniendo en cuenta el alto nivel de complacencia que siempre ha demostrado por organismos varios, ONGs, fundaciones y demás asociaciones. Pues bien, para sorpresa de muchos, nos equivocamos. Santos decidió no acoger la solicitud de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 15 años al alcalde Petro, y tendrá que aguantarse los ladridos que ayer le regaló Gustavo Petro, que está furioso con Santos. El alcalde encargado será el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien aseguró que continuará con las políticas de gobierno del destituido mandatario local. Eso sí es preocupante. Y bueno, aquí surgen varias preguntas, a ver si entre todos, queridos oyentes y queridos amigos, me ayudan a entender. ¿Cómo interpretan ustedes la decisión de Juan Manuel Santos? ¿Fue quizás una decisión electoral en la que pesó la cantidad de votos que ganaba o que perdía? ¿O fue un acto de carácter en el que se impuso la justicia interna? ¿Y qué le espera a una capital como Bogotá, víctima de la ineficiencia más atroz y de un conflicto que se politizó sin ningún pudor? Porque este era un tema disciplinario que se politizó. Ahí se crearon dos bandos. Pues la respuesta pudiera ser cualquiera, pero fundamentalmente para mí es esta. Santos tenía un pierde-pierde. O se enfrentaba a los amigos de Petro, o se enfrentaba a quienes consideran que Petro es el peor alcalde de esta ciudad y que esta ciudad es insostenible. Inclusive, Montserrat, le quiero contar que desde Palacio organizaron a la carrera Focus Group. Usted sabe que esa es una técnica para tratar de adivinar cuál es el pensamiento generalizado de una comunidad.
sacar personas caracterizadas de esa comunidad que opinen, a que piensen. A que una técnica de mercadeo, además. Una técnica de mercadeo y de mercadeo político. Pues el resultado fue clamoroso. La gente no quiere a Petro, está desesperada en la ciudad de Bogotá y no se le olvide por si acaso que Bogotá es uribista. Lo demostró en estas pasadas elecciones, eligiendo 5 representantes, y le cuento que estamos en vísperas del 6º. Pero bueno, Santos estaba acorralado y en el pierde prefirió el pierde menor y se fue, claro, con muy buenos argumentos, defiende la institucionalidad, defiende la vigencia de las Cortes colombianas. Es que, como nos diría un oyente en el chat, dice, si Petro gana, ¿para qué sirven las Cortes colombianas? ¿Para qué tenemos Consejo de Estado y Corte Suprema y Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura? ¿Y para qué tenemos procurador? Pues vámonos a que nos hagan justicia los mamertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además se portaron con Colombia con una agresividad, con una violencia absolutamente inconcebible. Es que Colombia pide una audiencia para tratar el tema y para explicar cuál es su situación. Esa audiencia está prevista para comienzos de la semana entrante y dictan antes una medida cautelar que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún argumento distinto de que era un perjuicio irremediable. De manera que todo el que tenga a la vista un perjuicio irremediable que consiste en una decisión legítima de las instituciones establecidas jurídicamente se va para la comisión. Esto además iba a desencadenar una reacción en cadena, Montserrat, porque todos quienes hemos sido condenados a perder derechos políticos sin condena judicial ninguna de carácter penal, tendríamos el derecho a ser reparados. Y eso somos centenares y miles. ¿Usted se imagina el problema? Y el problema para un país que se queda sin sistema de defensa contra la corrupción, sin posibilidad de imponer la disciplina. No, era demasiado. Y entonces el presidente Santos se fue por lo menos malo para él, que es esta decisión que de todas maneras lo enfrenta a Petro y al petrismo y a lo que Petro pueda significar políticamente, que no sabemos cuánto es eso, si mucho o si poco, pero prefirió ese riesgo al de enfrentarse a una ciudad entera, enfurecida, desesperada, enloquecida por la peor administración que ha tenido en su historia, que es además esta administración el resultado de las malas administraciones pasadas, ¿no? Desde los problemas que dejó Peñalosa, por ejemplo, con las famosas losas del Transmilenio, una obra mal hecha, una obra mal concluida, y siguieron pues los candidatos, los alcaldes de izquierda, Lucho Garzón, Samuel Moreno, y remata con este. No, la ciudad no daba más. De manera que esa fue la decisión. Estamos ante eso. Rafael Pardo tiene una tarea gigantesca por hacer. Él es muy caracterizado miembro del Partido Liberal, pero aquí va a tener que llamar a la unidad de toda la gente de Bogotá para intentar el rescate de esta ciudad casi moribunda. Yo no lo veo con mucha intención de rescatar la ciudad. Ha dicho que va a seguir con el mismo programa que Gustavo Petro. ¿El mismo programa de Gustavo Petro? Pues eso ha dicho, sí. No, es que lo que ha dicho es que no puede cambiar las políticas de gobierno. No puede cambiar el programa de gobierno, que simplemente tiene que llegar a ejecutarlo. Bueno, pues, esa puede ser la situación. Esperemos entonces muchos cambios, ¿no? Para resumir. Pero por lo menos esperemos ejecución sobre el plan de gobierno, que muy poco se ha ejecutado. Pues, ¿cuál plan de gobierno, por Dios? Unos centros de atención infantil que no se construyeron, unos hospitales que no se hicieron, unos colegios es un tiempo muy reducido también, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Cuál es el programa sobre la malla vial? Y no se les olvide que el POT lo acaba de declarar nulo el Consejo de Estado. Entonces, ¿qué es lo que va a continuar? Sí, y además, como dice Montserrat, es muy poco tiempo el que tiene para trabajar. Es imposible. Digamos que la ciudad va a seguir a la deriva, entre comillas, no sé si mejor o peor que con Gustavo Petro, pero esa es la realidad, ¿no? Y les quiero contar que en el chat la mayoría de los oyentes concluyen e interpretan la decisión del presidente
Santos como un acto para captar votos. Así lo interpretan los oyentes en nuestro chat. Son opiniones. Bueno, les confirmamos que más adelante, dentro de unos minutos, estaremos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien tiene mucho que decir sobre Bogotá. No olvidemos que Bogotá es uribista, como lo acaba de mostrar en estas últimas elecciones. En unos minutos, Álvaro Uribe Vélez con nosotros en la Hora de la Verdad.